Hola, ¿cómo estamos? Espero que hayan aprovechado el tiempo de su cuarentena para estudiar sus materias favoritas de la carrera de medicina y espero que dentro de ellas esté anatomía humana. Hoy les traigo el tema de los nervios oculomotores, por lo tanto vamos a hablar del tercer par craneal que se llama oculomotor o motor ocular común, el cuarto que es el patético troclear y el sexto que es el motor ocular externo o abducens. Iniciamos con el oculomotor. Este nervio es el tercer par craneal, lo encontramos a la altura del mesencéfalo y cuyo origen real va a estar dado por tres núcleos, de los cuales uno es par. El primero, que es el somatomotor, que se los muestro ahí en rojo. En la línea media encontramos el núcleo oculomotor accesorio, antes conocido como visceral o pupilar de Edinger-Westphal. En la línea media, ahí se los marco en color verde fosforescente. Y delante de este, el núcleo de Perlia, que tiene que ver con la convergencia ocular. Ahí está. Para poder ver este complejo nuclear, debemos realizar un corte del mesencéfalo a la altura de los colículos superiores, antes conocidos como tubérculos cuadrigémenos anteriores. El origen aparente está en el borde interno de los pedúnculos cerebrales. Hablemos del trayecto, desde su origen hasta el seno cavernoso. Podemos ver que este motor ocular común, recurrimos a nuestro puntero, que aquí se lo señalo, el motor ocular común, está situado lateralmente a esta arteria gruesa, que es la arteria o tronco de la arteria basilar, está en relación superior con la arteria cerebral posterior y hacia abajo o inferior con la arteria cerebelosa superior. Va a seguir una dirección hacia adelante y lateralmente, pasando por fuera de la apófisis clinoides posterior que le corresponde al cuerpo del esfenoides, antes de entrar al seno cavernoso. Y aquí lo vemos. Y va a surgir una pregunta en muchos de ustedes. ¿Qué es el seno cavernoso? El seno cavernoso, para que me entiendan, no es otra cosa que una vena, aquí lo vemos en color azul, una vena del encéfalo. Cuando hablemos de sistema nervioso vamos a entender mucho mejor. A ver, vemos el motor ocular común que está ingresando al seno cavernoso. Una vez dentro, en su pared lateral, se encuentra por arriba de este nervio que es el troclear y de este que es el oftálmico de Willis. Sigue su trayecto y se divide en dos ramas, una rama superior y esta de aquí que es una rama inferior. Para poder entender mejor este seno cavernoso, debemos realizar un corte coronal que pase por detrás de la silla turca del esfenoides y vamos a ver su parte anterior. ¿Sí? ¿Qué estructuras vemos en este corte? Adelante vemos el quiasma óptico y aquí a la derecha el conducto óptico derecho que está atravesado por el nervio óptico derecho y aquí el izquierdo. Al centro vemos la glándula hipófisis o pituitaria ubicada en la silla turca del cuerpo del esfenoides, por lo tanto este es el cuerpo del esfenoides y estos los senos esfenoidales recubiertos por mucosa. Y sabemos por la anatomía del esfenoides que a los lados de la silla turca va a estar ubicado este seno que es el seno cavernoso. Como podemos ver, este seno cavernoso presenta una pared superior, una pared lateral, una pared medial, perdón, una pared inferior y una pared medial, que es esta. Un dato importante que jamás deben olvidarse es este hecho único que sucede en la anatomía humana, que es el seno cavernoso es la única vena que está atravesada en su luz por una arteria, que en este caso es la arteria carótida interna, y un nervio, que es el nervio abducens o motor ocular externo. Ahora, por fuera, en la pared lateral, encontramos cuatro nervios, que son de arriba a abajo, o de superior a inferior, o de craneal a caudal, el motor ocular común, el patético troclear, el nervio oftálmico de Willis, primera rama del trigémino,
el nervio maxilar, segunda rama del trigémino. Esta disposición la tengo que saber sí o sí, pero entendiéndola. Viendo que en la pared lateral están estos 4 nervios y en la luz del seno cavernoso encontramos la arteria carótida interna y el nervio abducens. Importantísimo conocer esto y no reconocerlo, ¿sí? Entonces vemos que nuestro motor ocular común está en la parte más superior de la pared lateral del seno cavernoso. Luego, atravesando el seno cavernoso, va a pasar a la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que está formado, como ya sabemos, delimitado por el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Y sabemos que por esta hendidura esfenoidal van a pasar los pares craneales 3, 4, 6, las 3 ramas de bifurcación del oftálmico de Willis, que son el frontal, lagrimal y el nasociliar, la vena oftálmica y la raíz simpática del ganglio ciliar. En esta imagen vemos la fisura orbitaria superior, vista desde adelante, o sea, vista desde la órbita. Esta es una órbita derecha. Aquí podemos ver el conducto óptico atravesado por el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí en la fisura orbitaria superior se va a insertar este anillo que se llama anillo tendinoso común, de donde nacen los músculos extraoculares del globo ocular, que son el recto superior, el recto medial, el recto lateral y el recto inferior. Esta es una órbita derecha, pero con el anillo tendinoso común. ¿Por qué es importante esto? Porque si se fijan, hay nervios que pasan por dentro del anillo tendinoso común y nervios que pasan por fuera del anillo tendinoso común. ¿Cuál es el caso del tercer par craneal? Su rama superior y su rama inferior, que se los he marcado, pasan por dentro del anillo tendinoso común. Este par craneal se llama así porque va a inervar a todos los músculos del globo ocular excepto al oblicuo mayor y al recto lateral. Por eso se llama por eso se llama nervio motor ocular común. Y aquí vemos su distribución. El nervio motor ocular común se divide en una rama superior y una rama inferior. La rama superior va a inervar al músculo elevador del párpado superior y al músculo recto superior. El ramo inferior va a inervar al músculo recto medial, al músculo recto inferior y al músculo oblicuo inferior. Y va a mandar una rama muy importante que tiene fibras parasimpáticas hacia el ganglio ciliar, que le pertenece al nervio oftálmico del trigémino. También se llama ganglio oftálmico. Y vamos a prestar especial atención a este ganglio y a esta rama del motor ocular común, ya que tiene una función importante en reflejos oculares. ¿Cuáles son esos reflejos en los que está involucrado el motor ocular común? Primero, el reflejo fotomotor o pupilar a la luz. A ver, este reflejo se encarga de regular la cantidad de luz que va a llegar a la retina. ¿Y cómo sucede esto? Es a través de la pupila. Si la pupila se contrae, entra menos cantidad de luz a la retina. Si la pupila se dilata, entra mayor cantidad de luz hacia la retina. Cuando la pupila está contraída, se conoce con el nombre de miosis, y este reflejo está a cargo del sistema nervioso parasimpático y obviamente del nervio motor ocular común. ¿Y cómo sucede esto? Ustedes han debido ver en la práctica clínica, pero también incluso en las películas, que siempre observamos los globos oculares de nuestros pacientes con una linterna para ver si esta vía de reflejo pupilar está intacta, ¿sí? Entonces, debemos hacer lo siguiente. Con una linterna alumbramos el ojo, en este caso el ojo derecho del paciente, y lo que debe pasar de manera normal es que la pupila se contraiga. Ese es el ojo estimulado y ese es el reflejo directo, porque estamos estimulando el ojo derecho en este caso. Pero, si se dan cuenta y pueden hacer la prueba en su casa, el ojo izquierdo que no ha sido estimulado por la luz,
la pupila de ese ojo también se contrae. Y ese reflejo que se da en el ojo que no ha sido estimulado se conoce con el nombre de reflejo consensual. ¿Y por qué se da eso? Porque algunas de las fibras del nervio motor ocular común son cruzadas, algunas fibras, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir la vía del reflejo fotomotor. La luz entra por la pupila, es captada por la retina y en la primera neurona de esta vía se va a encontrar en las células ganglionares de la retina que forman este nervio que es el nervio óptico. El nervio óptico va a llegar a la segunda neurona que se encuentra en el área pretectal de Ranson. Y esta área pretectal de Ranson se encuentra por delante de los tubérculos cuadrigéminos anteriores. Mediante unas fibras van a llegar a la tercera neurona que es el núcleo oculomotor accesorio o pupilar de Edinger-Westphal. De ahí va a nacer el nervio oculomotor que va a llegar al ganglio ciliar o ganglio oftálmico. Por los nervios ciliares cortos va a atravesar el globo ocular y va a llegar al músculo esfínter de la pupila para que contraiga la pupila y produzca la miosis. ¿Dónde está este músculo esfínter de la pupila? Se los muestra en esta imagen muy hermosa que es del Pro, ¿sí? Esta imagen la saqué de anatomía de Pro. Y aquí tenemos, este es el iris, en este espacio estaría la pupila y aquí podemos ver el músculo esfínter de la pupila. En esta imagen podemos ver cómo se forma el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es dependencia del nervio oftálmico de Willis y está formado por una raíz simpática que nace del nervio nasociliar, una raíz sensitiva, perdón, que nace del nervio nasociliar, la raíz simpática del ganglio ciliar y la raíz parasimpática del oculomotor. Así se forma el ganglio ciliar y de aquí nacen el nervio ciliar corto. Perfecto. Pasamos a la siguiente vía, que es el reflejo de la acomodación. ¿Qué es este reflejo? El reflejo de la acomodación aumenta o disminuye el diámetro anteroposterior del cristalino, de esta estructura anatómica, este es el cristalino, al ver objetos lejanos o cercanos. Por ejemplo, cuando vemos un objeto de cerca, el cristalino se vuelve más convexo para poderlo enfocar. Y cuando vemos a un objeto de lejos, este cristalino se va a volver más plano. Y esto resulta de la relajación o contracción de este músculo, que es el músculo ciliar, que como ustedes se pueden dar cuenta, presenta fibras circulares, que son mediales, y fibras meridionales, que son laterales. Y van a actuar sobre este ligamento, que se llama ligamento suspensorio o zónula ciliar de zinc, con el fin de que la imagen se forme. Cuando esto se contrae, entonces va a tirar a la zónula de zinc y va a actuar indirectamente sobre el cristalino. Veamos cómo sucede esto. Cuando yo veo un objeto de lejos, veamos, pongamos ese ejemplo, entonces este reflejo va a entrar por la retina, inicia en la retina y sigue la vía óptica. La vía óptica es un tema aparte, lo vamos a hablar en el nervio óptico, pero les voy a dar un adelanto aquí, si quieren pueden anotarlo. La vía óptica inicia en los conos y bastones, que son los receptores, y van a dirigirse a la primera neurona, que son las neuronas bipolares de la retina. Estas sinapsan con la segunda neurona, que son las neuronas ganglionares, que van a formar el nervio óptico. Estas van a hacer sinapsis con la tercera neurona de la vía óptica, que se encuentra aquí arriba en el ganglio geniculado externo, y mediante las fibras o haz genículo calcarino o radiaciones ópticas de Gratiolet se van a dirigir a esta área de la corteza cerebral, que es el área visual, que es el área 17 de Brodmann, y se van a juntar con las áreas 18 y 19 de Brodmann. De aquí, de la corteza cerebral, va a nacer un haz o un fascículo, que es las fibras córtico-mesencefálicas de la corteza al mesencéfalo, van a sinapsar con el núcleo de Edinger-Westphal, va a nacer el nervio oculomotor, va a sinapsar en el ganglio ciliar, van a nacer los nervios ciliares cortos y
esta vía va a terminar en el músculo ciliar para que podamos enfocar el objeto de lejos. Todo esto pasa en milisegundos, así, rápido. Al mismo tiempo que se da el reflejo de la acomodación, se produce el reflejo de la convergencia ocular. La convergencia ocular es importante para poder ver objetos de lejos y de cerca. ¿Qué es el reflejo de la convergencia ocular? Es la contracción simultánea de los músculos rectos internos controlados por el núcleo de Perlia. En la práctica médica, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio para ver si están intactos el reflejo de la acomodación y de la convergencia ocular. Ustedes ponen su dedo a una distancia del paciente y le dicen que no deje de verlo. Y lo van a ir acercando. A medida que van acercando el dedo índice, en este caso, hacia la nariz de su paciente, van a ver cómo su paciente, para que entiendan, se vuelve visco. Sus globos oculares van a mirar hacia la nariz. Eso es la convergencia ocular. Y va a haber doble. Y después lo van retirando y sus globos oculares se van a ir hacia el estado de reposo. Muy bien, espero haya quedado claro. Es cuestión de practicarlo, pero ahí les dejo la información. Pasamos a hablar ahora del nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal. Lo encontramos en el mesencéfalo, cuyo origen real está dado en el núcleo del nervio troclear, que es motor. Y lo encontramos en el mesencéfalo realizando un corte transversal a la altura de los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos posteriores. Importante. Este nervio tiene datos particulares que no lo vamos a ver en ningún otro nervio craneal. Primero, que de su núcleo motor, las fibras que nacen cruzadas. Nunca pueden olvidarse que las fibras del oculomotor nacen cruzadas. Y es el único nervio que tiene una emergencia dorsal, que nace en la parte posterior del tronco del encéfalo. Importante. Y aquí lo vemos. ¿Cuál es su origen aparente? A ambos lados del frenillo de la válvula de Vieussens, que actualmente se conoce como velo medular superior. Perfecto, aquí lo vemos naciendo hacia atrás, a ambos lados del frenillo, y aquí lo vemos emergiendo adelante, ¿sí? Entre los pedúnculos cerebrales y la protuberancia. Veamos su trayecto y distribución. El nervio troclear va a emerger hacia este lado, rodeando el mesencéfalo, va a irse lateralmente y luego hacia adelante. Podemos ver que se relaciona con esta arteria, que es la arteria cerebelosa superior, y va a encontrarse en relación por fuera con el nervio trigémino y por dentro con el oculomotor. Luego va a entrar, ¿a dónde? Al seno cavernoso, que ya lo conocemos. Va a atravesar el seno cavernoso, se va a situar en la pared lateral, por debajo del nervio oculomotor. Muy bien. En la fisura orbitaria superior, ¿cuál es su comportamiento? Va a estar por fuera del anillo tendinoso común. Aquí lo podemos ver. Medial al nervio frontal y lagrimal, que son rama del oftálmico de Willis del trigémino. Perfecto. Y aquí vemos cómo se distribuye. Este es el nervio troclear patético que está atravesando este orificio, que es la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, y se vuelve oblicuo hacia arriba y medial y termina en este músculo, que es el oblicuo superior u oblicuo mayor. Que vean cómo se dirige hacia adelante. Aquí está la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor y se inserta sobre la cápsula de Tenon del globo ocular. ¿Sí? Esta polea de reflexión se va a insertar en el hueso frontal. Pueden repasar, chicos. Y por último vemos el nervio abducens o motor ocular externo, que es el sexto par craneal y lo vamos a encontrar en la protuberancia o puente de Varolio. Su origen real está dado por un núcleo motor, que es el núcleo del nervio abducens, que aquí lo podemos ver. Un dato importante e interesante es que nosotros ya hemos estudiado el nervio facial, pueden ver que aquí están los núcleos del nervio facial, pero algo que es importante, este es el núcleo motor del facial y vean cómo su fibra envuelve al abducens y esto se conoce como rodilla del facial.
Esta rodilla del facial y el empuje que realiza el núcleo motor del motor ocular externo va a producir una saliencia externa que se conoce con el nombre de eminencia teres. ¿Sí? Dato importante cuando vean neuroanatomía. Muy bien, y aquí vemos cómo está formándose el nervio motor ocular externo. ¿Cuál es el origen aparente del abducens? Aquí se los marco, en el surco bulbopontino o antes conocido como surco bulboprotuberancial. Veamos su trayecto. Este va a estar en la fosa posterior de la cavidad craneal. Aquí lo podemos ver, minúsculo, pero va a cruzar a esta arteria, que es la arteria cerebelosa anteroinferior. Dato importante, está en relación con la arteria cerebelosa anteroinferior. Aquí vemos a este nervio, que es el abducens, ¿sí? Y vean cómo está en relación con la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso, que ya lo conocemos, chicos. Aquí vemos lo siguiente. El nervio abducens, una vez que ha cruzado a la arteria cerebelosa anteroinferior, va a pasar lateral al clivus. Aquí estamos viendo la parte derecha de la base de cráneo, ¿sí? Pasa lateral al clivus, que le pertenece, sabemos, al occipital. Va a cruzar la punta de la porción petrosa del temporal y se encuentra medial a este nervio, que es el trigémino, ¿sí? Y también pasa por debajo de esta vena, que es el seno petroso superior, y tiene un propio conductito que lo va a determinar este ligamento, que es el ligamento petroesfenoidal. Atraviesa el ligamento petroesfenoidal y se mete de lleno en esta estructura, que es el seno cavernoso, y corre abrazadito de la arteria carótida interna en el seno cavernoso, ¿sí? Nunca se olviden que estructuras anatómicas atraviesan o perforan el seno cavernoso, la arteria carótida interna y el nervio abducens. ¿Qué nervios se encuentran en la pared lateral del seno cavernoso de superior a inferior? El motor ocular común, patético troclear, oftálmico de Willis, maxilar. Muy bien. Aquí vemos la distribución del abducens en la fisura orbitaria superior. ¿Y dónde lo vamos a encontrar al abducens? Por dentro del anillo tendinoso común en relación con esta vena, que es la vena oftálmica. Jamás se olviden de esto. ¿Qué nervio sería esto? Por curiosidad, es el nervio nasociliar, ¿sí? Y entonces vemos, para que recuerden, porque a mí me encanta preguntar esto a mis estudiantes y que me hagan un dibujo, ¿sí? ¿Qué nervios pasan por fuera del anillo tendinoso común y cuáles por dentro? Por fuera, de lateral a medial, el lagrimal, el frontal y el troclear. Por dentro del anillo tendinoso común, la rama superior del motor ocular común, la rama inferior del motor ocular común, lateral, el nervio abducens junto con la vena oftálmica, y medial, el nervio nasociliar, que es rama del trigémino. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo el nervio abducens, aquí lo vemos, se está dirigiendo hacia afuera para inervar al músculo recto lateral. Muy bien. Y con esta imagen, aquí les muestro cómo todos los nervios que acabamos de hablar salen por la fisura orbitaria superior y se dirigen a sus músculos respectivos. Perfecto. Espero les haya gustado mucho, chicos, que les sirva, y todos estos detalles de los músculos lo vamos a hablar cuando hablemos del globo ocular, del nervio óptico. Entonces, yo me despido y ya saben, por favor, quédense en casa.